¿Podemos ser buenos realmente sin Dios? Esta es una pregunta que probablemente la puedas sentir como una provocación y pensar de que alguien que la haga es una persona tremendamente intolerante e inclusive ciega del mundo que nos rodea. Porque es muy probable que le esté hablando o a una persona que no cree en Dios y que se considera razonablemente bueno, o que conozca a personas que no se declaran creyentes en Dios y que se puede decir también razonablemente que son personas buenas. Entonces, aquí viene esta aseveración de que no podemos ser buenos sin Dios. Vamos entonces, te invito a que veas este video para encontrar la respuesta. La pregunta entonces es, ¿podemos ser buenos sin Dios? Y la respuesta que quiero traerte a este video es que no, pero en un sentido muy distinto al que tú probablemente estás pensando. Cuando digo que no podemos ser buenos sin Dios, no me refiero a que personas que no creen en Dios no tienen posibilidad ni capacidad de ser buenos, sino que, en efecto, sin la existencia de Dios es imposible ser buenos. Este es muy conocido y llamado como el argumento moral. Este argumento que nos dice que sin la existencia de Dios es imposible que lleguemos objetivamente a ser personas buenas. Me gustaría invitarte que si quieres profundizar mucho más en este argumento, puedas usar este libro que a mí me sirvió mucho para construir este video. Este libro que se llama En Guardia, escrito por el filósofo William Lane Craig y que en el capítulo 6 aborda esta temática. Si quieres, entonces te recomiendo este libro y lo dejaré también en la descripción para que tú puedas verlo. Entonces, dentro de este capítulo se presenta un argumento muy simple que se basa en dos premisas que vamos a poner ahora también en pantalla y que, si nosotros las consideramos ciertas, inevitablemente nos lleva a la conclusión de que Dios existe. La primera premisa, número 1, es: si Dios no existe, es imposible, no pueden existir valores morales o deberes morales objetivos. La segunda premisa es: existen valores y deberes morales objetivos. Y por tanto, si tomamos como verdaderas ambas premisas, podemos concluir entonces que Dios existe. Entonces vamos a abordar cada uno de estos dos argumentos y luego vamos a ver algunas objeciones a él. Y tú te darás cuenta cómo en nuestro mundo la moralidad nos enseña que hay un Dios que es el originador y fuente de toda moralidad. Vamos a ello. Entonces, para poder entrar a la primera premisa, me gustaría hacer simplemente un pequeño alcance. Marcar la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Simplemente vamos a decir que algo objetivo es algo que es sin importar la opinión de las personas. Y algo subjetivo, en contraposición, es algo que difiere y que depende de la opinión de las personas. Entonces, la primera premisa nos dice que si Dios no existe, es imposible que existan valores y deberes morales objetivos. Si nosotros damos entonces el ateísmo como cierto, y una de sus ramas más importantes, que es el naturalismo, que es creer que simplemente todo lo que existe es solamente lo material, por decirlo de una forma muy resumida, no hay ninguna razón para pensar que existen valores y deberes morales objetivos. De hecho, Darwin, en uno de sus libros, él lo dice, él habla en El origen del hombre, hablando un poco de las abejas y el comportamiento de ellas, que si nosotros hubiéramos sido criados y hubiéramos evolucionado en la misma línea de condiciones que las abejas, mataríamos a nuestros familiares. Las mujeres solteras asesinarían y no habría ningún problema en ello. Las madres asesinarían a sus hijas y nadie repararía en ninguna cosa que hay algo malo en hacer eso. Eso es un punto interesante porque, como Darwin lo dice, marca la diferencia. Si el naturalismo es cierto, si Dios no existe, no hay ninguna razón para creer que existen valores morales objetivos. Todo
es relativo. Todo, no hay ninguna fuente de referencia por la cual nosotros podamos decir que algo es bueno o algo es malo. Esto debe ser. Y la única razón, la única explicación que nosotros podemos tener a que nosotros tengamos valores morales para el naturalismo y el ateísmo es que simplemente todo lo que nosotros hemos tenido es una construcción social y evolutiva. Objeción que voy a tomar en el final de este video. Entonces, podemos pasar a la premisa número 2, que dice que los valores morales y los deberes morales objetivos sí existen. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Hay una pequeña cita que quiero hacerte referencia también, que está en El mundo real y moral de William Sorley de Cambridge, que en 1918 él hablaba acerca de esto. Y él básicamente decía que todo lo que nosotros identificamos lo podemos identificar mediante nuestros 5 sentidos, mediante la experiencia. Y nosotros confiamos fielmente en ella, a pesar de que podemos tener algunas nociones de que no son 100% certeras. Pero sin embargo, nosotros tomamos conclusiones a partir de ella. ¿A qué me refiero con esto? Lo que nosotros reconocemos lo hacemos por nuestros 5 sentidos. El tacto, la vista, el olfato, etc. Y nosotros reconocemos, por ejemplo, yo al tocar este objeto acá, al verlo, al olerlo, al tocar sus diferentes texturas, puedo definir que lo que tengo en mis manos es más o menos un micrófono. Podemos pensar que nuestros sentidos en alguna medida nos engañan. Y podemos discutir largamente acerca de eso. Pero podemos llegar a la conclusión de que alguna fidelidad hay. No por ello, también nosotros hemos llegado a concluir razonablemente que vivimos en un mundo real, que nuestros otros compañeros, nuestros hermanos, nuestros familiares, las otras personas que nos rodean no son cáscaras vacías, sino que son seres existentes y lo reconocemos por nuestros 5 sentidos. Así también, en nuestra experiencia, nosotros podemos ver que hay hechos, hay circunstancias que nos enseñan que hay valores y deberes morales objetivos. Esto es tremendo porque nosotros a la misma fuerza que podemos decir que nuestra experiencia nos falla para poder detectar valores morales objetivos, podríamos decir que simplemente vivimos en una especie de Matrix, que vivimos en un videojuego y que todo lo que reconocemos no tiene sentido. A pesar de que podría ser una tesis plausible para muchos, podemos definir que razonablemente nuestra experiencia, nuestros 5 sentidos, nos pueden ayudar a detectar las cosas objetivas. Por ejemplo, voy a darte un caso bien concreto. Nadie mentalmente sano podría reconocer que es bueno torturar a niños por diversión. Nosotros hemos crecido en nuestra moralidad y podemos creer que es un valor tremendamente objetivo. Valores como la tolerancia, el amor, el respeto. Podemos entender que inherentemente son cosas objetivas que hemos ido descubriendo en nuestra experiencia y que nos diferencia de las otras especies animales. Por ejemplo, no podemos decir que un león asesina, sino que él simplemente mata. Los animales entre ellos copulan, no violan. Podemos ver que en nuestra experiencia, nuestras relaciones humanas son tremendamente distintas, dependiendo de las intenciones, las relaciones, lo social que hemos construido. Podemos ver que objetivamente hay valores morales que son intraspasables, como el mismo maltrato a niños pequeños que mencionábamos. ¿Quién puede decir que no es una abominación violar a un niño pequeño simplemente porque lo queremos? Todos nosotros lo podemos rechazar como cosas abominables que objetivamente están mal y que en ningún momento van a estar bien. Podemos decir que el holocausto, por ejemplo, es inherentemente malo. A pesar de que hubieron personas que lo apoyaron, podemos estar todos de acuerdo que no va a haber ninguna circunstancia en la historia humana futura en la cual nosotros podamos aprobar un hecho como lo fue
ese asesinato a miles de personas. Y así también en el sentido positivo, como el amor, el sacrificio propio. A mí me gusta mucho una de las últimas películas de los Avengers, donde, no voy a spoilear a nadie que no haya visto la película, pero uno de los héroes más importantes ejerce un sacrificio propio. Una persona que inherentemente había sido quizás egoísta en su vida, se sacrifica por las otras personas. Y todos nosotros, hay algo que vibra dentro de nosotros, hay algo que despierta nuestro ser y decimos, eso es algo objetivamente loable, el sacrificio propio que uno hace desinteresadamente por el bien de los otros. De hecho, Pablo en Romanos lo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2 es tremendamente interesante. Dice que personas, cuando se refiere a gentiles, se refiere a personas que no tienen una experiencia con Dios. Pero dice que ellos, dada la existencia de Dios, tienen una moralidad objetiva en mayor o menor medida escrita en su ser. Ellos tienen un sentido de justicia. Y cuando ellos deciden obedecer ese sentido de justicia, finalmente dan razón a la, como lo dice Pablo, la ley escrita en su corazón. Lo que dice Pablo es que hay una moralidad objetiva que inclusive las personas que no creen en Dios la obedecen. Esto es tremendamente interesante y da una fuerza muy grande a entender de que los valores morales objetivos existen y no hay ninguna razón en el ateísmo y en el naturalismo para explicar este hecho. Tú puedes conversar con cualquier persona y simplemente lo que más te pueden decir es que simplemente están ahí. Y es que en ese punto quiero entrar entonces a analizar las objeciones. Porque si hemos y damos por hecho de que sin Dios no pueden existir valores morales objetivos y deberes morales objetivos, pero que sin embargo estos valores y deberes morales objetivos existen, por conclusión podemos entender que Dios existe. Vamos entonces a las objeciones. Y la primera es una que aparece en uno de los diálogos de Platón, conocido como el dilema de, para decirlo bien lo voy a leer, Eutifrón, donde este dilema presenta de que si hay algo que nosotros reconocemos como valores morales y que existe Dios, de alguna forma el planteamiento que hace es el siguiente, de que, y él se pregunta, ¿estos valores, lo bueno, los valores morales objetivos, existen simplemente porque Dios desea algo y eso es bueno? ¿O simplemente Dios ve una cosa externa a Él, buena, y eso es lo que nos inspira y lo que Él nos lleva a obedecer? ¿Por qué lo plantea Eutifrón como un dilema? Porque habría un problema con cualquiera de estas dos salidas. Si nosotros nos vamos a la primera, donde Dios decide lo que es bueno, Dios estaría siendo tremendamente arbitrario. Él podría decidir que es moralmente bueno matar, es moralmente bueno odiar, y simplemente nosotros tendríamos que obedecerlo porque Él decide lo que es bueno. Habría un problema, ¿no es verdad? Y por el otro lado, ¿qué pasaría si Dios tiene que recurrir, tiene que buscar, como yo busco en un libro, en mis apuntes, lo que es bueno? Bueno, significa que Él no es la fuente de toda bondad, sino que requiere de otra cosa adicional. Por lo tanto, no es Dios. Y es que este dilema que ha puesto en el callejón, ha puesto contra la pared a muchas personas, se puede resolver simplemente con una tercera premisa, y es que ninguna de las dos otras cosas es cierta, sino que simplemente Dios desea algo porque Él es bueno. ¿A qué me refiero con esto? De que Dios no requiere una fuente de bondad y Él no decide lo que es bueno. Él hace cosas porque Él es bueno. Él es la encarnación del amor. Y que todos los otros atributos, su justicia, tolerancia,
respeto, todos son emanaciones y casos particulares de su carácter y su esencia, que es el amor. Como segunda objeción que ustedes podrán encontrar es que simplemente los valores morales existen. Esta es una objeción también muy usada. Los valores morales simplemente existen. Y es que hay un tremendo problema con esta objeción porque si lo damos como el ateísmo cierto y por tanto su rama, como les decía, más común, el naturalismo, donde dice que solamente lo material existe, ¿cómo podemos entender de que los valores morales existen? Inclusive si existiera un mundo fuera de lo material, ¿por qué deberían existir los valores morales simplemente? Esto debería implicar de como que el mundo estaba esperando de que evolucionara una forma de vida que usara los valores morales, y no hay ninguna razón para eso. Si el mundo físico se creó por simple azar, no hay ninguna regla que haya en el universo que obligue al universo a crear vida. Entonces, ¿por qué debieran existir valores morales que obedezcan a seres con vida? Y más aún, no a cualquier tipo de vida, no a las hormigas, ni a los leones, ni a los peces, sino que a seres humanos que puedan desarrollar la moralidad como nosotros. Eso es extremadamente raro y extremadamente complicado. Por lo tanto, sin más dilación, podemos rechazar esta objeción como poco confiable y poco seria. Simplemente podemos pasar entonces a la tercera objeción que les quiero traer en este video, que es que nuestra moralidad es una construcción social simplemente para optimizar una cosa, el florecimiento humano. Y esto lo escuché hace muy poco en una charla TED de uno de los conocidos como 4 jinetes del no apocalipsis. De estos 4 jinetes del nuevo ateísmo, Sam Harris, donde él planteaba como el tema de la moralidad como simplemente un problema matemático de optimización, donde el punto a optimizar sería el florecimiento de la humanidad. Y aquí yo me pregunto, y me recuerdo nuevamente a mis amigos los Avengers, ¿qué pasaría si nosotros le metemos a una computadora este problema y le decimos, encuéntranos la solución óptima para el florecimiento de la humanidad? Probablemente llegaríamos a conclusiones como las que llegó una persona que se llamaba Thanos. ¿Qué decía él? Que el florecimiento de los seres vivos en el universo solamente se alcanzaría si muere la mitad de ellos al azar. ¿Te das cuenta que esto es tremendo? Porque esta película, simplemente no siendo un libro de filosofía, nos lleva a un tremendo problema de moralidad. Y es que Thanos se presenta no como una persona mala, sino una persona que quiere hacer el bien, quiere que el universo florezca. Y la solución y la conclusión que él ha llegado para que haya, como él dice, perfecto balance, es que la mitad de los seres vivos mueran. ¿Qué pasaría si nos damos cuenta que para que la humanidad florezca debe morir la mitad? Imagínense mediante una vacuna, o mediante soltar un virus, o mediante un medicamento. Y empiezan a salir papers de economía, de sociología, de biología, y todos respaldan de que la humanidad alcanzaría su máximo esplendor si nosotros implementamos la solución de Thanos. Habrían muchas objeciones, porque hay algo que nos dice que eso está mal. Y eso es lo tremendo de la película de los Avengers, de que todos nosotros, la mayoría de nosotros, dimos por hecho y respaldamos a nuestros héroes de que ellos debían luchar contra Thanos, porque había algo objetivamente malo en su deseo, que a pesar de que él pudiera tener razón de que la mitad sobreviviente viviera tremendamente mejor, hay algo inherente y objetivamente malo en tomar simplemente una solución de optimización. Sam Harris o algún matemático o algún científico podría decir, bueno, pero nosotros podemos poner lo que conocen los matemáticos como condiciones de borde. Podemos ir al programa, pero busca el florecimiento de la humanidad, pero sin matar a nadie. Pero te das cuenta que estas mismas personas
están reconociendo que necesitan meter en este algoritmo condiciones objetivas, morales, que no se deben transgredir y que un software no va a poder alcanzar. Esto es interesante porque esta visión es contradictoria en sí misma y nos ayuda a entender de que el florecimiento humano simplemente es una objeción que no tiene sustento. Solamente una cosa más para terminar esta objeción. Si el ateísmo es cierto, ¿por qué el florecimiento de la humanidad es más importante que el florecimiento de los ratones o de los peces o de las hormigas? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón por la cual debiéramos seguir el florecimiento de la humanidad en perjuicio del florecimiento de las otras especies. Y una de las últimas objeciones que me gustaría traer es la objeción que plantea también en uno de los libros que he podido leer hace muy poquito, El espejismo de Dios, de otro de los 4 jinetes del no apocalipsis y del nuevo ateísmo, de Richard Dawkins. Y él presenta que el origen de la moralidad es simplemente una cadena evolutiva, es una cadena de consecuencias evolutivas, biológicas y construcciones sociales. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta objeción de Richard Dawkins, donde él nos dice que toda la moralidad que conocemos es simplemente una consecuencia de la evolución? Y es que el origen de las cosas no nos dice nada acerca de la naturaleza de esta. El origen de las cosas no dice nada acerca de la verdad de ellas. Solamente por ponerte un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo me compro una galleta de la fortuna, la abro y me dice, matar es malo? Y yo me doy cuenta, al abrir esta galleta, la galleta tiene razón, matar es malo. Todos estamos de acuerdo de que un valor moral objetivo para nuestra sociedad es que no hay que matar. Pero que me lo haya a mí dicho una galleta de la fortuna no quita para nada la veracidad de esta. Creo que está quedando claro al punto a donde quiero llegar. Que simplemente nosotros vayamos paso a paso en nuestra experiencia diaria. Inclusive si nosotros damos la evolución por cierta, que la hayamos ido descubriendo moralidad objetiva a través del paso de los años, a través de la evolución, no dice absolutamente nada que el origen de ella no sea divina a través de un creador. Y segundo, podemos, como objetamos el argumento de Sam Harris, reconocer que en esta moralidad hay cosas objetivas que nosotros, sea cual sea la razón, no vamos a descartar. Porque, según la objeción de Richard Dawkins, si todo es mediante la evolución, todo lo que hacemos tiene motivos de sobrevivencia, tiene motivos de florecimiento de la especie. ¿Y qué pasaría? Nuevamente la pregunta, si para el florecimiento, la sobrevivencia, llegamos a conclusiones de que hay que matar. Yo recuerdo, y probablemente algunos de las personas de mi generación también lo recuerdan, uno de los juegos muy comunes que se llamaba Age of Empires, que trataba de construir una civilización desde cero, desde la Alta Edad Media hasta la Edad Imperial. Y nosotros teníamos que partir construyendo desde aldeanos hasta guerrilleros, arqueros, campeones, jinetes y conquistar el imperio del adversario. Y cuando uno iba creciendo, como en su civilización, uno tenía que llegar a decisiones tremendamente complicadas si lo llevamos al plano de la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, teníamos un límite de población, que era a lo más 200 personas. Y llegaba un momento donde teníamos tantas personas que teníamos que privilegiar. Por ejemplo, si queríamos ir a la guerra, debíamos tener más personas para ir a la guerra. Y a veces teníamos que matar a propósito aldeanos para poder prosperar y poder mandar más personas a la guerra. Y construir más jinetes, campeones, arqueros. Y es inherentemente obvio que esta decisión para la sobrevivencia de este videojuego, para la sobrevivencia de mi civilización, de ninguna forma lo aplicaríamos en nuestra civilización. Y es por eso que el señor Dawkins se equivoca completamente, porque en nosotros hay primicias totalmente objetivas que nos llevan que solamente la evolución y la construcción social
no son una explicación de por qué la moralidad que tenemos es la que tenemos. Quiero concluir simplemente para hacer un llamado. El dador de la moralidad es nuestro, como te lo he dicho en este video, es el Dios en el cual yo creo y me gustaría que tú confiaras. Ese mismo Dios que es la fuente de todo amor puede escribir esa moralidad objetiva de amor en tu corazón, si así lo deseas. Si oyes hoy la voz de Él, yo te digo, no la endurezcas. Nos vemos. Gracias amigos por ver un video más de Solo un Cristiano. Me ha gustado mucho los comentarios que me han mandado acerca de los libros que podemos compartir o acerca de cosas que son interesantes para poder ver. Sigue mandando tus comentarios, suscríbete y comenta, ponle me gusta y sigamos interactuando y discutiendo más cosas acerca de Dios y nuestro mundo. Nos vemos, chao.